Auspician este panel Nidera Seminari, Lunardi Constructora y la Estación Terminal Río Cuarto. La temática de este panel, Educación y Empleo, es la visión a largo plazo. La idea es conocer a través de los propios protagonistas que vamos a tener presentes en el escenario distintos modelos educativos muy exitosos y además innovadores que se han implementado como poderosas herramientas de crecimiento en nuestra sociedad. El moderador de este panel es un reconocido ingeniero, pero además innovador y yo diría un hacedor riocuartense, el ingeniero Guillermo Pedruzzi, de la Fundación Leonardo da Vinci. Ingeniero, es un gusto recibirlo en el escenario. Bienvenido. Guillermo. Sí, el aplauso, por Bien, cierto. Sí. Es un enorme gusto y placer tenerlo en el escenario. Y junto al ingeniero también está la licenciada Natalia Ceruti, que es fundadora de Higher Learning en Buenos Aires, y ella va a hablar sobre la educación finlandesa, su experiencia sobre eso, y todo lo que sabemos y se puede hacer también en nuestro país. Licenciada, ingeniero, es de ustedes la palabra. Muchas gracias. Bueno. Antes que todo lo que se diga, voy a decir buen día. Buen día porque buen día y gracias a la Fundación por haberme invitado para acompañar acá a la profesora y al profesor que lamentablemente Guadañi por razones de salud no pudo estar con nosotros. Y realmente era una dupla re interesante lo que había propuesto la Fundación, porque el señor Guadañi, el profesor Guadañi, nos iba a dejar, a pesar que lo vamos a ver en el video que nos mandó, un diagnóstico creo que más que interesante de la problemática de la educación argentina. Guadañi, por razones de salud, no pudo estar. Pero está la querida Natalia, que ella sí nos va a contar. Pero antes de empezar, creo que aparece el video, ¿no? Lo primero, ¿va el video, no, Gastón? Pero antes de comenzar, yo quiero decir 2 o 3 palabritas. Sé que tengo medio prohibida la palabra aquí, pero creo que hay que decirlas. Ustedes saben que mi mentor es Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci sabía decir que el júbilo más importante que tiene un ser humano es el aprender. Fíjate vos, hace 500 años decía eso. Y decía que la genialidad de la gente genera proyectos, pero esos proyectos se ponen en marcha con el trabajo de todos. 2 cosas que vamos a hablar hoy, porque vamos a hablar del educar, del aprender, y vamos a hablar justamente del trabajo, lo que genera la posibilidad a través del aprender. Y estas cuestiones de la Fundación, yo digo que lo más interesante de la Fundación 2030 es un viejo concepto que yo manejé hace mucho tiempo, que es hacer atajos al futuro. Nos hemos caído muchas veces los argentinos, todavía nos seguimos cayendo aparentemente por no tener una razón de pensamiento inteligente. Y cuando se producen estos atrasos, lo primero que hay que hacer es buscar atajos. Y justamente con la educación se generan esos atajos. Y cuando te voy a presentar ya, así ya la gente va sabiendo de qué se trata Natalia. Natalia, ella es licenciada en Administración, pero también tiene una maestría en Psicología. También soy psicóloga. También soy psicóloga. Ha trabajado mucho en Finlandia, viaja. Tiene algo que me cautivó cuando la leí. Cuando la leí y yo vi que dijiste una apasionada del proceso de aprendizaje. Dije, wow, esta es de las mías, dije. Y después hay otra cosa que me interesó, es que ella dice, me encanta la educación no formal. Recién ahí estábamos hablando de eso, qué bueno. Tiene intención de armar una universidad, un primario, un secundario,
en la ciudad de Buenos Aires con las características finlandesas. Ella va mucho a Finlandia, creo que a la Hands University. Quise traducir Jyväskylä de Finlandia. ¿Jyväskylä? Muy difícil esos diéresis que tiene. Y también es una trabajadora social, ha trabajado fuertemente en la ciudad de Buenos Aires, en la integración de la ¿cómo es? 31, de la Villa 31, me encanta. Cosas que me encanta cuando la educación tiene impronta fuerte en los lugares que se merece. Y dice Natalia que lo único imposible es aquello que no lo puedes intentar. Eso también me encantó. Son dos cosas que me encantaron, Natalia, ya te vamos a escuchar. Yo quería hacer la presentación de los dos panelistas, lamentablemente Guadaña no está, lo vamos a ver en el video. Vamos ahí seguro sacar conclusiones de lo que nos pasa y vamos con Natalia a poder visualizar qué es lo que se puede llegar a hacer. Nos va a ayudar en eso. Hay un montón, hay un montón. Vamos entonces con el video. Bueno, como es sabido, la Argentina vive una profunda crisis educativa en los tres niveles, tanto en el primario como en el secundario y en el universitario. En el primario hay una clara diferencia en el nivel de conocimiento de los chicos de origen socioeconómico pobre con respecto a los chicos de origen socioeconómico rico, o sea, la escuela primaria no pudo quebrar la desigualdad. En el caso de la escuela secundaria, la graduación secundaria se concentra en las escuelas privadas, que gradúan prácticamente el 70% de sus ingresantes, mientras que las escuelas públicas apenas termina la secundaria el 27-28% de los estudiantes. Y el tercer problema lo tenemos en la universidad. La Universidad Argentina no tiene graduados, es la universidad que menos graduados tiene en América Latina. Tenemos mucho menos graduados universitarios que Colombia, que Brasil, que Chile, que México. Y no tenemos graduados en las carreras científicas y tecnológicas. Piensen usted que estamos graduando alrededor de 20.000 abogados y 14 o 15 ingenieros hidráulicos y 7 o 8 ingenieros nucleares. No graduamos científicos, tenemos muy pocos químicos, físicos, matemáticos graduados. Por el otro lado, tenemos un serio problema en el nivel docente, porque hay dos circunstancias que ocurren. El primero es que los docentes argentinos tienen sueldos muy bajos, y por el otro lado es que la cantidad de alumnos a cargo de cada docente argentino es muy baja. Mientras que en América Latina los docentes ganan mucho más que los argentinos, cada cargo docente corresponde a 20, 21, 22 alumnos. En la República Argentina cada cargo docente corresponde a 12 alumnos. Esta situación se ha agravado del 2003 para acá porque ha ocurrido un doble fenómeno. Por un lado aumentó la planta docente, lo cual es correcto, pero por el otro lado cayó la matrícula estatal. Nunca había ocurrido eso. Entre el 2003 y el 2015 se fueron de la escuela primaria estatal alrededor del 13% de los pibes. Nunca había ocurrido de la ley 1420. El otro problema que tenemos es la deserción en la universidad, tanto en la estatal como en la privada. La Universidad Estatal Argentina gradúa 29, 28 de cada 100 que ingresan. Hay universidades que gradúan muchas menos, gradúan 10 o 12, mientras que las privadas no gradúan mucho más, gradúan apenas 40 cada 100 ingresantes. Esto hace que la Argentina sea el país de América Latina con más estudiantes universitarios, pero al mismo tiempo sea un país con pocos graduados universitarios. Cuando digo pocos, marco diferencias notables. Por ejemplo, Chile, Brasil, México y Colombia tienen entre 30 y 90% más graduados universitarios que la Argentina. ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia es muy simple. La Argentina es el único país del mundo, por lo menos de América Latina, junto con Uruguay, que tiene ingreso irrestricto. El ingreso irrestricto a la universidad ha sido presentada como una gran bandera hacia favor de la igualdad social, la igualdad de oportunidades. En realidad, el ingreso irrestricto es una estafa a los pibes de la escuela secundaria,
porque les hace creer que es posible tener una exitosa carrera universitaria sin tener ningún esfuerzo en la secundaria. Por esto el examen de graduación secundaria existe en todos los países de América Latina, cualquiera sea color político. El que tenga alguna duda con respecto a esto, lea Juventud Rebelde o Gramma, el órgano del Partido Comunista Cubano, y va a ver cómo está organizado el sistema universitario cubano o el sistema ecuatoriano, para no hablar de los otros grandes países, entre los cuales todos hay examen de graduación secundaria, y no hablar de los países europeos o asiáticos. Piense que el examen de graduación secundaria más grande del mundo es el Gaokao chino, que es rendido por 12 millones de chinos todos los años y que fue implantado no por un hombre reaccionario, sino por el líder del Partido Comunista, Mao Zedong. El otro problema que tenemos es que tenemos pocos pobres en la universidad. La Universidad Argentina, a pesar del ingreso irrestricto y la gratuidad, no convoca a los pobres por la sencilla razón que los pobres no terminan la escuela secundaria. Por esto, a mi juicio, sería necesario copiar el modelo uruguayo, que sensatamente ha becado al 20% de los graduados universitarios de la Universidad de la República con una beca mensual de $280 por mes. Y esta beca mensual, ¿quién la financia? ¿La población? ¿El presupuesto? No, eso sería injusto, porque la mayoría de esa gente no va a terminar la escuela secundaria, así que ni puede soñar con ir a la universidad. Todos los graduados universitarios que por 25 años de su vida deben aportar, a partir del 5º año de haberse graduado, deben aportar alrededor de $120, $130 por año. Esta medida es un ejemplo de sabiduría política, fue propuesta por los blancos con Lacalle en la década del 90, la profundizó los colorados con Valle a principios de este siglo y la extendió y la fortaleció aún más en la izquierda encarnada por Mujica. Esta es una cantidad de elecciones que nosotros no deberíamos tener en cuenta. Probablemente la piedra fundamental, la mínima que tenemos que hacer es algo muy simple, que es cumplir la ley. ¿Cuál ley hay que cumplir? La ley del calendario escolar. La ley del calendario escolar fue sancionada por Néstor Kirchner en el año 2005 y nunca se cumplió. Dice, artículo primero, el calendario escolar mínimo obligatorio para todos será, está hablando de la escuela primaria, será de 180 días por año. Artículo segundo, y este no se cumplió nunca, en caso de incumplimiento del artículo primero, o sea que no cumplamos los 180 días, las autoridades competentes, léase las provinciales, deberán tomar todas las medidas para compensar los días de clase perdidos, cosa que no se hizo nunca. Y digamos que el gobierno nacional no ayuda a que esto se arregle, porque decidió el lunes de la semana pasada, 30 de abril, cerrar 50.000 escuelas en todo el país para celebrar lo que se denomina un feriado puente. Un feriado puente puede ser bendecido por los 2 millones de personas que van a hacer turismo, lo cual no está mal. Lo que está mal es que se le cierra la escuela a 14 millones de argentinos, porque 1 de cada 3 argentinos no va al nivel inicial, al primario, al secundario, al terciario técnico, al terciario universitario o al superior universitario. En fin, esto implica que la escuela no está en el centro del debate ni de la inquietud de nuestra sociedad, porque que yo sepa, pocas voces han planteado la necesidad de cumplir estrictamente el calendario escolar. Para pensar, ¿no? El diagnóstico es tremendo. Sí, te caes. El profesor es un economista, educador, ha trabajado en temas de la energía, en temas de minería, en varios gobiernos. Está hoy trabajando como consultor en la Universidad de Itela, es autor de numerosos libros. Y obviamente, como me hubiese gustado poder hacerle algunas preguntas correspondientes, ¿no? Porque él critica al actual gobierno justamente por esto del puente. Porque yo creo, y esperemos que después al final poder hablar sobre esto un poco, que vamos a salir siempre y cuando en algún momento algún político, algún partido o todos en general pongan como eje de desarrollo del país a la educación. Vos lo sabés muy bien, has estado en un país en donde el eje es ese, yo he estado también en esos países. Sarmiento en su momento allá hizo exactamente eso para sacarnos
casi al 90% que no sabía leer y escribir, el analfabetismo, y hasta que no se piense, por eso digo, si pudiéramos, aunque sea en estos pequeños lugares, generar alguna política, seguramente tendría que ser no formal, porque la formalidad la tienen allá arriba, para poder generar realmente este cambio, porque sin este cambio, en donde la educación es el eje, el trabajo es más difícil de conseguirlo. Por eso, bueno, ahora, querida Natalia, somos todo oído, queremos escucharte, sé que un montón de cosas que haces comparto contigo, así que bueno, disfrutémosla. Bueno, muchas gracias a todos los que están acá, que les puedo jurar que no los veo, pero lo siento. La idea era un poco compartir de manera bastante informal la experiencia y la pasión que tengo yo particularmente por Finlandia, y con eso quiero agregar que es eso, es una pasión de algo que me movió a mí, no es una verdad revelada, no creo que todo el mundo tenga que ser así, y habiendo aclarado esto me voy a apasionar como si fuera una verdad revelada. Pero la idea es contarles un poquito cómo es el sistema educativo. Sé que se habla mucho de Finlandia, que hay muchas dudas, entonces voy a hacer como una cosa muy rápida de lo básico del sistema educativo finlandés. Y después contarles también como una experiencia personal qué es lo que a mí me parece que está buenísimo y cómo eso que está buenísimo también lo estamos haciendo en Argentina, para ver un poco el yin y el yang, ¿no? Todo esto que decía el doctor Báñez es totalmente cierto, y también es cierto que hay un montón de cosas que se pueden hacer y que se están haciendo, aunque parezca imposible. Bien. Vamos a ver ahora. Eso. ¿Fui yo? No. ¿Sí? Bien. Qué bien. Muy bien. Entonces, les decía esto, un poquito del modelo educativo finlandés, los ambientes de aprendizaje y la experiencia y los resultados que tuvimos en Argentina. Claramente somos distintos. ¿Ustedes ven esto a diario? Ojo que anoche vimos zorros en un jardín, pero es cierto, es muy cierto que el clima condiciona muchísimo. Y la verdad es que solamente se puede entender mucha de la base de la educación en Finlandia viviendo en ese clima, ¿sí? El silencio del bosque nevado finlandés explica el 50% del sistema educativo finlandés. Muy bien. Esto es un día en la escuela, un día en la sala. Y elegí esta imagen para traer, porque quiero que miren algunas cosas. Por ejemplo, fíjense que los chicos están todos descalzos. Cuando se habla del sistema educativo finlandés, lo primero que me pregunta todo el mundo es ¿y cómo usan la tecnología? ¿Y cuántos chicos por aula? Y ¿no? Como estas medidas más estándar que son con las que nosotros nos medimos. Y la verdad es que la propuesta acá es que hay que mirarlo desde otro lugar. La escuela en Finlandia es lo más parecido a un lugar de juego e indagación. Ese día los chicos estaban adentro y en el aula porque hacía -28. ¿Sí? De todas maneras, ahora van a ver que están afuera. Y si hacemos un poquito de zoom, ¿a dónde tengo que apuntar? ¿No? No, zoom digo para pasar al siguiente. Ahí va. Nos vamos a dar cuenta que este esquema, que ustedes me pueden decir, bueno, esos eran chicos más chiquitos, trabajan en esos ambientes que son como más relajados y demás, acá también sucede en las escuelas primarias, tal vez cuando son más chicos. Yo mucho en primaria no vi, pero sí en jardín. ¿Sí? Esto sigue hasta la universidad. Eso es, por ejemplo, una de las aulas de la universidad en la que yo trabajo, la Universidad de Ciencias Aplicadas de Jyväskylä Ammattikorkeakoulu, por si se quieren entretener. Y esos son estudiantes de la carrera de Administración de Empresas, donde específicamente ese día estaban sentados en las sillas, pero pueden estar tirados en la alfombra. Y esto tiene que ver un poco también con el desacartonamiento que tiene Finlandia. A veces tendemos a pensar que la forma de que el aprendizaje suceda es volviéndolo cada vez más regulado, cada vez más estricto, cada vez más controlado,
Y lo que vemos cuando vamos a Finlandia es que hay un poco de eso, pero en otras instancias. Entonces, esto de lo relajado, esta también es un aula. Es el aula en la que se trabaja en la universidad, y que yo voy y puedo trabajar marketing, puedo trabajar aprendizaje organizacional, y toma cosas de su propia cultura. Es un sauna, de hecho. Y este es el patio de la escuela. Y ese día hacía menos 28, como les conté. Esta foto está tomada en enero de 2017. Si a ustedes les interesa Finlandia, deben haber visto que hay un montón de fotos de una escuela muy especial, que es la escuela de Saunalahti. Este es el patio de la escuela de Saunalahti. Y esto también es otra cosa muy interesante que tiene la educación finlandesa y que es donde seguramente vamos a terminar hablando, que es que trabajan con lo que hay. En Finlandia, ¿qué hay? Frío, mucho, nieve, mucha, árboles, muchos, agua, mucha. Y no están como todo el tiempo en contra de eso. Están viendo esas cosas que los desafían permanentemente, cómo son todo el tiempo posibilidades de aprendizaje. Y son posibilidades de aprendizaje desde lo humano. Los chicos solamente no salen al recreo si hace menos de menos 30 grados. Yo tengo una hija de 8 años y vivo en Tigre. Tampoco es que vivo en un lugar muy complicado. Cuando hace 8 o 5 grados ya ese día al patio no fueron, ¿no? Y la realidad es que cuando hacemos esas cosas en nombre de cierto cuidado y demás, desde la mirada finlandesa, lo que estamos haciendo es quitarle al otro posibilidades de aprender. Entonces, es un sistema que permanentemente genera, por un lado, ambientes muy cómodos, como los que les mostré antes, para que desde ahí la persona se acomode, se reconozca, pueda trabajar, y también desafía permanentemente a hacer cosas que uno diría son casi crueles. Y esos chicos están por ahí 30, 40 minutos trepando árboles, haciendo cosas de ese estilo, porque eso también es aprendizaje. Esos chicos están al lado de un metegol finlandés. El metegol finlandés, en lugar de tener jugadores de fútbol, tiene jugadores de hockey sobre hielo. Pero básicamente es lo mismo, es la misma cosa, ¿sí? Y ellos tienen el metegol al lado, pero lo que están haciendo es están resolviendo un problema de matemática y el resto de sus compañeros están diseminados por toda la escuela, cada uno a su ritmo, resolviendo ese problema de matemática. No porque alguien les va a poner una nota o por lo que sea, porque están desesperados porque les interesó. Esta foto es mi favorita. Yo creo que puedo explicar toda la educación finlandesa solo con esta foto. Esos chicos de menos 28 grados afuera, para poder vivir ahí, como dicen los finlandeses, no hay mal clima, hay mala ropa. Pero cuando son chiquititos y tienen, por ahí es jardín, esta escuela también tiene jardín, tiene primaria. Ahora vamos a ver que la primaria de todas maneras, primer grado empieza a los 7, pero tienen jardín. Son chiquititos y van todos vestidos como muñequitos Michelin, ¿sí? Y este es un salón muy especial que hay en las escuelas, en los cuales los chicos se visten como en capas de cebolla y tienen que permanentemente vestirse y desvestirse, ¿no? Que es como cierta particularidad. ¿Cuántos hay acá de escuelas? Ahí, muy bien. Entonces se imaginan que viene un nene de 3 años, ¿no? Todo vestido tipo Michelin, y tiene las botas, tiene la campera, tiene todo, y se tiene que vestir y desvestir solo, porque eso es parte del aprendizaje. Entonces llega a este lugar, sabe dónde tiene que dejar las cosas y empieza a sacarse la bota, se cae 30 veces. ¿Qué harían ustedes en sus escuelas? Ir directo, yo te ayudo, ¿no? Yo te ayudo porque no vas a poder. A veces hasta eso mismo decimos. En Finlandia, ¿saben qué hacen las maestras y están entrenadas para eso? Se paran y los miran. Los miran con el amor suficiente para que sepan que están ahí por si lo necesitan, pero que ellas confían en que ellos lo van a poder hacer. Entonces ese chico, en la cosa más simple y todos los días, tiene el ejercicio de, en las cosas más cotidianas,
saber que con esfuerzo lo va a poder hacer. Y hoy va a tardar media hora y la maestra no lo va a apurar porque forma parte del aprendizaje. Mañana va a tardar un poco menos, al día siguiente va a tardar menos. Y de esa manera el propio chico se va a dar cuenta de que tiene este superpoder que tenemos todos los humanos, que es el superpoder de aprender. Entonces, la educación finlandesa se basa en eso. Se basa en sostener espacios de aprendizaje que van muchísimo más allá de lo curricular. Finlandia se hizo famosa por las benditas pruebas PISA. Les puedo jurar que los finlandeses ni siquiera sabían que estaban haciendo eso. O sea, ellos mismos se sorprendieron de los resultados de PISA. Estaban mirando otra cosa. ¿Vamos bien? Okay. Entonces, se los traje en inglés porque lo que quería traerles era directo el slide de la página del Board of Education de Finlandia. Finlandia tiene un Ministerio de Educación, tiene una ministra de Educación. Hace poco estuvo acá el jefe de gabinete de la ministra de Educación, Heikki, que probablemente lo escucharon porque estuvo básicamente por todos los medios. Y además de eso, y yendo en línea con lo que comentabas antes, ellos tienen un Board of Education. Ese Board of Education, que sería como... ¿Cómo lo traducimos, el Board of Education? Es un... Sí, no es una agencia, pero... El Consejo de Educación, gracias. Acá la profe que además vivió en Finlandia, muy bien. El Consejo de Educación trasciende a los ministros. Ese Consejo de Educación fue creado hace varios años, en la década del 70, con un plan específico que era trabajar para tener un sistema educativo alucinante, ¿no? Y trazaron planes de 40, 50 años. Hoy los finlandeses siguen haciendo esas cosas, cada tanto vienen a Argentina, tienen equipos de prospectiva, entonces vienen a visitarnos y piensan cómo va a ser el mundo en el año 2100, tienen como esta cosa. Pero armaron este Board of Education y hay muchísimo material. Y si les interesa es simplemente entrar a la web y bajar esto mismo que yo voy a compartir 2 o 3 slides porque está siempre actualizado. Fíjense que para ellos, y resumiendo un poco lo que yo les mostraba en las fotos, el concepto de aprendizaje tiene que ver con que el aprendiz tiene un rol activo. No son personas mirándose las nucas adentro de un aula. Si no hay actividades, si no hay construcción, si no hay pensamiento sobre lo que aprendí, para ellos no hay aprendizaje. Se necesita la interacción. Un poco esto, y bien de Da Vinci también, no es que aprendo solo, sino que aprendo con el otro. Es Da Vinci, es para los que son de educación, es profundamente vygotsquiano. Construyo con el otro. ¿Sí? Y en ese construir con el otro cosas, mi propio desarrollo cognitivo se va produciendo. El aprender a aprender. Las materias, los conocimientos específicos son excusas. Son excusas con las que yo puedo medirme si aprendí a aprender o no. Y es muy interesante porque también hay un montón de modelos con los que se trabaja que es aprender haciendo. Pero ¿saben qué? Yo puedo hacer y no aprender. Entonces, ¿cuál es el chiste finlandés de aprender a aprender? El chiste finlandés de aprender a aprender es que hago y reflexiono sobre lo que hice. Esto de la metacognición en cada una de las cosas. Y después, fíjense, muy directamente puesto en la página del Board of Education, está esto de la confianza y el propio conocimiento de mí mismo, ¿no? Nosotros, por lo menos en mi experiencia, la escolarización que yo tuve era una escolarización que pasaba por acá. ¿No? Cada tanto se ponía el cuerpo en algo. Ahora hay mucho más desarrollo acá de emocionalidad y demás, pero digo, yo tengo 42 años y era algo que pasaba por acá y nunca no tenía espacios, y la verdad que tuve una excelente educación, no me quejo de ella, pero nunca tuve espacios para reflexionar acerca de mí misma. ¿Cómo soy yo aprendiendo? ¿Cuánto confío yo en mí misma? ¿Cómo me autoevalúo? La autorregulación. Fíjense
las implicancias que tiene después en una sociedad trabajar con personas que se autorregulan desde que son chiquititas. Entonces, eso, ahora después no quiero ir al final de golpe. Muy bien, entonces fíjense que el chiste, y lo van a y lo pueden ver y tienen el link, es esto, de maximizar el potencial de cada persona. Esto quiere decir que es genuinamente una educación en la cual miro a quien tengo adelante y lo acompaño a que desarrolle su máximo potencial. ¿Con respecto a quién? A sí mismo. En Finlandia no es una cuestión de, bueno, a ver cómo estás con respecto al otro. ¿Saben que en Finlandia en las escuelas no hay abanderados? No existe. Eso no existe. Entonces, hay como todo un componente que nosotros usamos mucho, que tiene como un sentido de motivación que en principio a veces funciona, pero que no es el único. Y que a veces tiene unas consecuencias que no están tan buenas, porque es un mecanismo que funciona, el de la competencia, el de ser el mejor. Siempre que soy el mejor entre otros. Ahora, ¿soy el mejor con respecto a todo lo que yo puedo ser? Eso muy pocas veces lo desarrollamos. Entonces, ellos tienen muy, muy focalizado en eso. Y fíjense que en esta idea de que cada uno es único, trabajan muchísimo el tema del amor por aprender, ¿no? Yo lo puse ahí por el tema Joy of Learning, ¿no? El amor por aprender. Y entonces entra acá este juego de escuchar, sobre todo adolescentes diciendo, la escuela me aburre. No sé si alguna vez escucharon algunos, yo escuché un par. La escuela me aburre. Si en Finlandia llega a pasar eso, se dan cuenta inmediatamente que algo no está bien. Y no necesariamente van a trabajar en tener docentes más histriónicos, ¿no? Porque a veces en lo que caemos es en el docente artista que hace un show. Y yo hice eso durante mucho tiempo cuando era docente, ¿no? Y estaba como muy contenta y me parecía que estaba buenísimo. Mis alumnos decían, qué buena esa clase. Y yo decía, qué bien, ¿no? Qué bien, soy una rockstar. Claro, era lo más, caminaba por la universidad ancha, hasta que fui a Finlandia y me di la cabeza contra la pared y me di cuenta que no estaba bueno eso, porque ellos me admiraban a mí, pero no aprendían. Entonces, ese Joy of Learning tiene que ver con un docente que está bien corrido del centro de la escena, que lo mejor que puede pasar es que pase inadvertido y que lo que hace es generar y contener los espacios para que cada una de las personas que está ahí ame aprender. El entusiasmo. Esto es un aula en Finlandia. Los chicos en Finlandia aprenden desde bien chiquitos cosas que son útiles, como por ejemplo cocinar, lavar la ropa, lavar los platos, hacer carpintería, tejer. Hacen carpintería las nenas, tejen los varones. Todos se saben hacer sus propias medias cuando tienen 10 años. Todas esas son experiencias de aprendizaje súper ligadas con la vida real. Esto es en la secundaria. No solo aprenden a cocinar, es una materia curricular. Tiene nota, ¿está bien? No solo aprenden a cocinar, sino que aprenden a preparar la mesa, a recibir a las personas. Esto no es extra, esto es obligatorio en todas las escuelas secundarias. Aprenden a ser anfitriones. ¿A alguien se le ocurre qué es esto? Ese es el plan de carrera de la escuela secundaria de la hija de mi mejor amiga finlandesa. Cuando ellos empiezan la secundaria, que tienen 13, 14, como acá, les dan un libro, ¿no? Un librito. Y en ese librito les dicen, es medio parecido a lo que hacemos con el IB, pero bastante parecido, digamos, pero para toda la secundaria. Entonces les dicen, mirá, vos vas a tener toda esta oferta de programas, proyectos, materias y demás.
Como mínimo, tenés que hacer un proyecto que involucre matemática en nivel bajo, uno de lengua, uno de historia, uno de ciencias y uno de artes. Puedo estar pifiándola ahí, son 6. Sobre eso van a escribir, y le dicen así, escribir sus exámenes finales cuando terminen la secundaria, pero el camino que siguen durante toda su secundaria lo diseñan ellos. Y entonces eligen, si me gusta la matemática, puedo hacer mucha más matemática. Si no me gusta tanto arte, hago lo mínimo de arte. ¿Y cuál es el gran chiste? En cada escuela tienen unos counselors, ¿sí? Unas personas que los ayudan a navegar, porque se imaginan, los chicos tienen que ir definiendo todo esto, los ayudan a navegar por este sistema. Y en realidad de lo que se aseguran es de que esos chicos no solamente hagan aquellas cosas con las que están más cómodos, sino que desde ese lugar de estar cómodos se animen a hacer cosas que nunca querrían hacer y que lo hagan contentos, porque saben que así van a aprender. Una preguntita antes de avanzar. No, bueno, tengo ahí. En esos proyectos que ellos eligen, ¿lo eligen o lo escriben de lo que van a hacer? ¿O lo van eligiendo ese trayecto? ¿Está el proyecto por el docente hecho? Bueno, sí. Los proyectos, en realidad los docentes los diseñan proyectos y es como que vos te vas apuntando a tal o cual proyecto, eso por un lado. Y esto de que escriben, eso que escriben son exámenes como los exámenes que se dan, por ejemplo, en el bachillerato internacional al final, en estas áreas, y esos son los únicos exámenes nacionales que hay en Finlandia, ¿sí? Y del resultado de esos exámenes depende después. Todos pueden ir a la universidad y la universidad es gratuita, pero dependiendo de cómo les va en esos exámenes y de otras cuestiones que también evalúan, tienen prioridad o no para elegir, para acceder a la universidad que les gustaría ir. Hay mucha movilidad en Finlandia porque no en todas las universidades se dan todas las carreras. Entonces les da como prioridad. Muy bien. Entonces, la idea es esto de repensar las competencias, ¿no? Y fíjense cuáles son las competencias básicas, cuáles son los objetivos básicos que tienen. Tienen aprendizaje, conocimiento. Digo, no es todo tan laxo de decir, bueno, desaparecen las materias, entonces no hay nada que aprender. No, conocimiento hay, no es que desaparece, solo que no es el fin último. Habilidades, valores, actitudes, ¿y cómo traducimos will? Voluntad, ahí está, y voluntad. Fíjense que son bien personales y muy alejadas del currículum tradicional en el que solemos pensar. Está bien focalizado en la construcción de las personas como seres humanos que aprenden. Esta es una profesora en la escuela más al norte que tiene Finlandia. Esta escuela está en Laponia, en Rovaniemi. Es el instituto de formación docente más al norte en el mundo, digamos. Para que vean que no hacen ninguna magia, eso que tiene ella de colores, ahí son 2 horarios. En el horario de arriba, ella tiene las actividades que realiza con los chicos de 2º grado, niñitos, pequeñitos. En lo de abajo tiene las actividades que realiza con los docentes que se están formando. ¿Por qué? Porque ella es la profesora de los 2 grupos a la vez. Entonces, los chicos que están aprendiendo para ser docentes están en primer año y ya están en contacto con los chicos. O sea, aprenden con chicos reales. Y aprenden con una profesora que les va mostrando y que van pudiendo practicar en ese lugar. Esto no es magia. ¿Saben cómo se llaman esas escuelas? Normali. Son las normales.
La normal es que nosotros, bueno, hicimos como otras cosas, me parece, pero acá la formación de la parte de los docentes es universitaria, pero adentro de la universidad está la escuela primaria, secundaria y demás. Entonces está todo junto y aprenden haciendo. Una divina. Entonces, para ir bien a cómo es el sistema, fíjense que ellos tienen una educación básica de 9 años, que es obligatoria. Después tienen, que empiezan a los 7 años con primer grado. A los 6 años, lo que sería el kinder de ellos es parecido a nuestro preescolar. Ellos no están desesperados porque los chicos aprendan a leer y a escribir. De hecho, aprenden a leer y a escribir a los 8 tranquilamente y porque lo adoran. Ok. Perdón. Después tienen estos 3 años en los que se dividen, pueden ir a lo que se llama liceos, que es lo que antiguamente usaban aquellos que decidían ir a las universidades tradicionales de investigación. Y si no, están los trayectos vocacionales, que es medio parecido a lo que nosotros tenemos con educación técnica, solo que Finlandia tiene muy profesionalizados los oficios. Yo siempre cuento que, por ejemplo, no se puede ser peluquero en Finlandia sin registro, ¿no? Como a ese nivel llegan y es muy bien visto socialmente el tema de los oficios. Se hizo una reforma en la que hoy por hoy te podés pasar de un sistema al otro. Antes esto no era así. Claro, antes esto no era así, la parte vocacional era medio como que, bueno, al vocacional van los que no les da para ir a la universidad. Hoy esto ya no es así, y no es así a partir de una crisis económica feroz que tuvieron en los años 90 y que se dieron cuenta que la gente necesitaba inventar sus propios trabajos. Y entonces todas las carreras vocacionales y que permitían emprender y demás empezaron a tener auge. En esa misma línea también está la universidad. Entonces hay unas universidades que se llaman Yliopisto, la Universidad de Helsinki, la Universidad de Jyväskylä, la Universidad de Turku. Son universidades en las que se investiga. Hay investigación con el profesor, con los cuerpos de investigación, donde se produce y trabajan con el paradigma positivista científico más canónico, digamos. Y después están lo que antes eran los politécnicos, que hoy se llaman las universidades de ciencias aplicadas, que toman, por un lado, el conocimiento que se produce en las universidades de investigación y por otro lado están profundamente imbricadas con la comunidad. Entonces, ¿qué hacen? Generan carreras como, por ejemplo, administración de empresas, todas las carreras que tienen que ver con finanzas, las ingenierías, todo este tipo de cuestiones, en muchísimo contacto con la comunidad. Antes las universidades de ciencias aplicadas arrastraban un poquito esta cuestión de ser de menor calidad porque venía de lo vocacional. Hoy por hoy son muchísimo más solicitadas y se necesita muchas más habilidades y acreditar más cosas para ir a las de ciencias aplicadas que a las tradicionales, por una cuestión del mundo. Entonces, después de eso, yo hago primaria, secundaria, voy a la universidad, estudio una carrera, la que quiera en cualquiera de los 2 lugares. Hago una maestría en lo que quiera. Recién después de que terminé la maestría puedo decir, me gustaría ser docente. Tengo que tener un nivel de maestría para poder ser docente y después de ese nivel de maestría me presento a un examen que no tiene nada que ver con exámenes de cuánto sé, sino que tiene que ver con condiciones y potencial de facilitar aprendizaje. Es más psicológico, si se quiere, o de potencial de aptitudes para eso, que de haber tenido un 10 permanentemente en conocimiento. Y empiezo la carrera de formación docente. Entonces, por ejemplo, para ser un docente en la Universidad de Ciencias Aplicadas, por todas las cosas que hay que pasar, raramente puede hacerlo antes de tener 30 años. Es muy difícil ver docentes muy, muy, muy jóvenes. Es súper difícil porque lleva tanto tiempo. ¿Y por qué hace eso, ese sistema? Ahora vamos a ver. Bueno, acá está un poco lo que les contaba. Prometí que iba a hablar de mitos y realidades. Cambio un cachito de tema y después vuelvo sobre eso. Miren lo que ganan. Esto es
son los salarios de 2016, son los que estaban ahora publicados, son los últimos que están publicados, de todas maneras tampoco tienen una inflación como la nuestra. Entonces, fíjense lo que gana por mes bruto, ¿sí? Una maestra de jardín, una maestra de aula, lo que gana una maestra de secundaria, una maestra de estudios vocacionales. ¿Cuánto gana un director en secundaria? ¿Cuánto gana un director en la segunda parte de secundaria? Por ahí esto no dice nada en términos así, no tenemos como mucho para comparar, pero sí es interesante en el ámbito finlandés. Siempre se dice, claro, los finlandeses quieren ser docentes porque ganan un montón. Bueno, ¿saben qué? No necesariamente. En Finlandia es igual que, no voy a decir en todos lados, pero en Finlandia también sucede que hay otras profesiones mejor remuneradas. En Finlandia es mucho más rentable ser médico. Fíjense, en promedio, si soy docente gano 3.800 euros, pero si soy médico gano 6.200, y si soy abogado gano 4.500, y si soy contable gano 3.600. Los contadores ganan menos que los docentes. Pero también fíjense esto que pasa, ¿no? La brecha no es muy grande. Eso es otro tema que podemos hablar otro día. Pero este es uno de los mitos que me gustaba trabajar. Los docentes no son docentes porque van a ganar un montón de plata. Y los docentes son docentes porque aman el aprendizaje. ¿Son extraterrestres los finlandeses? ¿Por ahí sí? Siempre es bueno. Todo eso se puede hacer en Finlandia porque tienen finlandeses. Sí, pero no vinieron en una cápsula espacial de Marte. Miren, esta es mi mejor amiga con sus 2 hijos. Es bastante parecida a nosotros, ¿o no? De hecho, es una madre soltera, el marido la dejó, crió sola a sus 2 hijos, es maestra, ¿sí? Y vive en un departamento en Jyväskylä y tiene un autito. Son como nosotros, y eso es lo que son como nosotros porque son humanos. Somos humanos, somos iguales. Esta es la ventana de esperanza ante tantas cosas tremendas que sabemos que pasan. Lo maravilloso de la educación finlandesa es que está centrada en lo que tenemos en común con ellos, en que somos humanos. Y lo que motiva a toda esa sociedad a trabajar en eso es la confianza. Entonces, en Finlandia, con lo que se trabaja y lo que todo el tiempo están construyendo, vieron que dicen que la confianza es como un castillo de naipes, ¿no? Que toma muchísimo tiempo construirlo y solo un soplido para derrumbarlo. Es este esquema de confianza. Confío en que vos vas a poder. ¿Cómo se genera un tejido de confianza? Confiando. Todo el mundo le dice a los finlandeses, bueno, ¿y cómo armaron ustedes? Y bueno, hay que dar el primer paso. Ellos dan el primer paso el primer día que llega un chico al colegio y no se puede sacar las botas. Y confían en que se las van a poder sacar. Y lo dejan y lo acompañan en que aprenda. Entonces, la confianza es como súper importante en esto. Y nosotros solemos trabajar en sistemas que no están movidos por la confianza. Y vuelvo a lo que dejé pendiente antes. Hacen todo ese sistema educativo tan complejo porque el día que vos te recibiste de docente, el sistema confía en vos. Confía tanto en vos que es un sistema basado en la subjetividad de los docentes. Si yo soy docente y en el aula considero, o en el aula o afuera donde sea, considero que los niños deben estar cabeza abajo y rascándole la panza a un oso panda, nadie me lo va a cuestionar. Porque el sistema confía en que si yo llegué ahí, eso que estoy haciendo es lo mejor para esos chicos. Otros sistemas son sistemas que quieren sacar del medio la subjetividad del docente por múltiples razones, y me imagino que si hay directivos de escuela acá se deben agarrar la cabeza con lo que estoy diciendo, porque el intento es tratar de ¿qué? De generar todo un sistema que nos garantice que no importa quién esté, no importa el grado de locura que tenga, lo mucho, lo poco que sepa, lo que sea, los chicos reciban más o menos siempre lo mismo. Fíjense que ahí
Eso es como un gran abismo dentro de lo que son los sistemas. Pero hay como espacios, hay resquicios en los que se puede trabajar. Y ahí es donde les quiero contar. Que básicamente para trabajar estas cosas no se pueden trabajar de prepo, no se pueden imponer. Estas cosas florecen, hay que sembrarlas, son semillas que hay que cuidar, que lleva tiempo, que no todas germinan. Nosotros hicimos en la ciudad de Buenos Aires, siempre hay que tener a alguien que sea como un visionario y que se anime dentro de un sistema que está y que es el que está, a abrir esa ventana donde puede entrar algo distinto. A mí me pasó, tuve el honor y la suerte de trabajar en la ciudad de Buenos Aires con la persona que en ese momento era la directora del planeamiento educativo, que se llama Mercedes Miguel, hoy ella está trabajando en Nación. Y ella siempre tuvo el coraje de abrir esas ventanas de oportunidad, de decir, bueno, mira, hacé esto, ¿no? Y era rarísimo, porque hicimos unos programas de formación docente que no se parecían en nada a los tradicionales. No le dábamos puntaje. Los teníamos durante días enteros en un solo lugar. No teníamos materias, no traían computadora, no le dábamos certificado, no hacíamos nada de todo eso. ¿Con qué trabajábamos? Con que se reconectaran con su pasión por aprender y que desde ahí se permitieran pensar qué hacer en su microcosmos. Eso lo empezamos en 2014. Pasaron casi 300 docentes de gestión estatal de la Ciudad de Buenos Aires. Es una de las experiencias más interesantes que hay hoy. Ellos mismos armaron sus comunidades de emprendizajeros. Hicimos también algunas cosas en Tucumán y demás, y se encuentran entre ellos, y ellos se reconocen como los locos, que están pasando cosas en este sistema que parece tan opresivo y qué sé yo, ellos en sus aulas, con otro docente que es amigo, son emprendedores del propio aprendizaje y se permiten hacer eso. Todo eso por detrás tiene corriendo esta idea y esta esencia de la educación finlandesa. Esto es en Tucumán, fíjense qué distinto. En Tucumán lo hicimos, a los docentes los decíamos dormir con nosotros, ¿sí? Era vivencial. En algún momento también en la ciudad de Buenos Aires y con Mercedes trabajamos en traer a los finlandeses. Y entonces la que ven ahí es Leena Kaikkonen y están trabajando en evaluación. Trajimos a los finlandeses para formar formadores. Todos los que hicieron eso lo aprovecharon y hoy son aviones a chorro. No. Muchos sí, otros no. Y eso también tiene que ver con la paciencia que tenemos que tener. No sé cuántos tienen huerta, este es un lugar ganadero, no siempre todo germina. Y creo que ahí también está la apuesta, ¿no? Como a seguir en eso. También hacemos viajes. Entonces, uno viaja y aprende, y cuando vuelve implementa cosas. La semana pasada estuve en Montevideo, que fui a un congreso de educación, y alguien que había viajado a Finlandia en enero de 2017 y tienen un instituto de formación laboral en el medio de un barrio bastante complejo en Montevideo. Ellos tenían como toda esta idea de formar con mucha disciplina, además que, por supuesto, en ciertos momentos es lo adecuado. Digo, en Finlandia no es todo laxo y cada uno hace lo que quiere, no, es una gran combinación entre enmarcar y dar libertad, enmarcar y dar libertad. Y los fui a visitar el otro día y después de volver de Finlandia le abrieron todas las ventanas a sus aulas. Tiraron paredes abajo e hicieron que los pasillos fueran también lugares de aprendizaje. Son cosas chiquititas,
pero que generan un impacto enorme, que no necesito ministros revolucionarios que las cambien si no los tengo. Si los tengo, divino, pero si no los tengo, hay un montón de cosas que son esenciales, que conectan con nuestro ser humano, que hacen que esos momentos en los que compartimos juntos en las escuelas se acerquen mucho más a ese que por ahí pensamos que es ideal. Y vuelvo un poco al principio. Es cierto. Los finlandeses están tan locos que se meten a 80 grados en casitas como esas, que tienen saunas de madera, y salen y se tiran al agua congelada. Yo cada vez que puedo lo hago. Sí, porque eso te da una energía. La sangre que te corre por las venas es increíble. Es increíble. Y es un poco, para mí siempre, el recordatorio de lo importantísimo que es estar conectados con aprender, ¿no? Tener amor por aprender es tener esa noción de que nos corre todo el tiempo una energía increíble y que la podemos usar. Pareció interesante la propuesta porque pude compartir con otras personas que no nos conocíamos. Son estrategias que nos ayudan a nosotros a mejorar, a incorporar técnicas nuevas, que a su vez nos sirven a nosotros para plasmarlo con los alumnos. Y bueno, mejorar lo que es la calidad educativa. Nos permite contar nuestras experiencias, ya que cada escuela es un mundo tan diferente de la otra y es hermoso poderlas compartir entre todos en estos lugares. Bueno, estas son algunas de las técnicas que nos favorecen y nos facilitan esa posibilidad de innovar en las aulas también. Nos facilita el llegar a nuestros alumnos y poder compartir con ellos una convivencia rica en aprendizaje. Nos dejan muy buenas herramientas para aplicar en el aula con los alumnos. Descubrí que la imaginación no tiene límites y eso es lo que voy a ir a aplicar de hoy en más en mi escuela. Así que ahora muy contento, muy agradecido por todo esto lo que se viene desarrollando y esperemos que continúen este tipo de talleres y capacitación. Me parece que es importante que nos traigan estas capacitaciones para nosotros. Agradecer a todo el trabajo que han hecho por nosotros como docentes para mejorar nuestra calidad educativa en la provincia. Bueno, esto fue en La Rioja, pero lo hicimos en La Rioja, en Salta. Estuvimos acá en Córdoba, no sé si alguien fue. Y quería un poco que escucharan la voz de los docentes, porque si no yo les puedo estar mintiendo un montón. Pero como quedarnos con esta idea de que... Me quedaba un slide más, ¿no? Creo. Quedarnos con esta idea de que hay como un paradigma, hay una sociedad, porque por lo menos yo amo muchísimo y que me gustaría que mi hija creciera en una sociedad más nuestra, pero más parecida a eso, que está ese paradigma y que para eso lo importante es ir sembrando y que nosotros estamos sembrando y que esa siembra está floreciendo, que no nos desanimemos. La verdad que estar acá con esta fundación, con lo que están haciendo, es un poco Finlandia. Entonces, tenemos un montón de potencial. Hoy a la mañana estuve en la Universidad de Río Cuarto. Los docentes están ávidos de estas cosas. Es simplemente empezar a acercarlas. No estamos tan lejos, no es tan difícil, no son extraterrestres. Simplemente necesitamos conectarnos con nuestro superpoder de aprender. Gracias. Maravilloso. Hermosa experiencia. Los que hemos tenido la suerte de poder viajar, de poder ver sistemas educativos diferentes. Obviamente a mí me impactó también Finlandia, Noruega, Suecia. Esa carrera docente que es tremenda. Había una filóloga que nos dijo que era mexicana y que había hecho toda la carrera con excelentes notas porque para ser docente tenía que tener algo más de 9, algo así nos contaba. Y dice, el problema grave que tengo son las A, la pronunciación de las A. Entonces dice,
Yo el lenguaje lo conozco bien, hace mucho tiempo que lo... Y cada vez que voy a los exámenes me bochan por la A, dice, porque son como 5 pronunciaciones diferentes, algo así es. Obviamente que la formación que tienen ellos, la formación docente, son exquisitas. Obviamente que la temperatura tiene que ver. Y eso de la confianza, a mí me generó algo increíble. Estábamos con el hijo, no sé si está acá la mamá, ¿está por ahí la mamá del chiquito que está con... No, se habrá ido. Martínez, ¿no? Yo estuve con él en la universidad y un amigo de él deja la billetera en lo que sería la barra donde vos estás en Alejandro Libro. Y nos fuimos a tomar algo. Ay, ese chico, la billetera. Volvimos, la billetera estaba. Íbamos caminando por un caminito, había una computadora colgada en la... ¿Y esto que está acá? Esta no, porque alguien se le olvidó, la han puesto en el circuito de búsqueda. La confianza del ciudadano. Eso es lo que me impactó a mí, ¿no? ¿Sabes qué es lo maravilloso? Que eso se construye, y se construye desde la escuela. Entonces lo recontra podemos hacer. Confianza, es lo que fío al otro, es increíble. Bueno, creo que nos hemos excedido, pero no importa. A mí me pasa siempre lo mismo y por eso disfruto que vos hagas hecho lo que siempre hago yo. Perdón, Gastón. Vos me elegiste, hacete cargo. Y bueno, damos por concluida esta charla, exquisita charla. Creo que nos queda reflexionar. Ahora tenemos una reunión, ¿sabes? Después espero que haya gente que se haya anotado también para poder participar. Creo que los que hacemos docencia y los que creemos que siempre hay esperanza y que siempre hay cambio, es lo más interesante que nos puede ocurrir, es que tengamos gente así, que nos trae inspiración y nos trae la posibilidad de volver a encontrar un ser, que es el ser docente. Gracias, Nati. Qué lindo, qué lujo haber tenido en este escenario a estas dos personalidades, ¿no? Un lujo realmente. Muchas gracias, Guillermo. Nos mantuvieron a todos muy atentos. Sí, muy atentos, por supuesto que sí. escuchándolos. Ha sido buenísimo escucharlos. Yo voy a invitar a la gente de la Fundación a que se acerque al escenario. Les van a hacer entrega de un regalo, un presente, como venimos haciéndolo con cada uno de los panelistas y moderadores. Un regalo de Simple Store. La fotografía ahí. A ver, Ahí está. por favor. A ver. Hola, ¿saben que en Finlandia nunca se abren los regalos adelante de la otra persona? Se guardan, porque así no hay que poner cara. Te obliga a poner una cara linda, una cara contenta. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias Natalia Ceruti, gracias al ingeniero Guillermo Pedruzzi también, responsables de este panel Educación y Empleo.